se juntaba con Pablo? Se juntaban los judíos que estaban aceptando a Cristo como Salvador y los gentiles que estaban aceptando a Cristo como Salvador. Ahora, ¿qué acontece? Ahora se están juntando dos grupos, los judíos y los gentiles, pero estos dos grupos son completamente opuestos. La manera que se vestían, el judío se vestía de una manera y el gentil se vestía de otra manera. Lo que comían, el judío comía ciertas comidas y el gentil comía otras comidas. La música que escuchaban, el judío escuchaba cierta música, el gentil escuchaba otra música. Entonces, cuando llegaban el sábado, porque en la sinagoga el que mandaba era el judío, pero ahora el domingo lo que viene a regir ahora es el evangelio de Jesucristo, pero viene a traer dos grupos diferentes. Amén. Y piénselo, en verdad que eso no es muy diferente. Si nosotros nos descuidamos, aún en nuestra propia iglesia levantamos dos culturas diferentes. Yo crecí en el evangelio y esos nuevos no saben nada. Y tratamos de vestirnos diferente, tratamos de hablar diferente. Y yo no estoy diciendo que Dios no nos cambia, pero a veces venimos a imponer esas cosas. Entonces Pablo trae esto. Aquí en la pantalla algo que quiero, porque tenemos que entender esto, porque a veces leemos la Biblia y no entendemos la base. Can I have the temple, the diagram of the temple? ¿Se me durmieron ahí atrás o no? Ahí está el templo. Ahora, ¿qué tantos templos había? Hubo 3 templos. El templo que edificó Salomón, ¿se acuerdan? David lo quería edificar y Dios no le permitió a David, pero dijo que su hijo Salomón lo iba a edificar. Ese templo fue destruido. Cuando se llevaron al pueblo de Israel cautivos a Babilonia, fue destruido. Y el rey Zorobabel, él les permitió que edificaran el segundo templo. Ese templo fue destruido y el rey Herodes edifica el tercer templo. El rey Herodes edifica el templo para los judíos porque él quiere que los judíos lo respalden, y entonces para ganarse a los judíos les hace el templo. Ahora, tenemos que entender estas cosas porque al leer Efesios el capítulo 2 venimos a entender esto. Este era el templo. Acá había los atrios, todo afuera había unos muros que protegían el templo, pero aquí al entrar este era el atrio de las mujeres y de los gentiles. En esta parte del templo, los únicos que podían quedarse aquí eran las mujeres y los gentiles. Entonces, si usted y yo, siendo hombre o mujer, siendo gentiles, queríamos ir a la sinagoga, solamente podíamos entrar aquí, porque aquí estaba una pared y aquí había una puerta, y sobre esa puerta decía: cualquier gentil que cruce esta área muere. ¿Ok? Y entonces los romanos, si encontraban unos cuerpos aquí tirados y eran de los gentiles, los romanos no se metían. Déjalos que los judíos los maten. ¿Quién les manda a los gentiles meterse donde no les corresponde? No te metas. Entonces los gentiles se quedaban aquí. Entonces el gentil era una persona como usted y yo, que no era judía, que no era judío, pero que querían aceptar la enseñanza de los judíos, que Jehová era Dios, que solamente había un Dios, que a Jehová se les servía. Entonces solamente entraban aquí. Por esta puerta los únicos que podían entrar aquí eran los hombres judíos. Para entrar a la siguiente parte del templo, aquí en esta área era donde entraban todos los hombres judíos. Había otra división aquí. Después del azul había otra división. Para poder pasar para esta área, tú tenías que ser un sacerdote judío. Aquí nomás entraban los hombres judíos. Aquí, para esta área donde estaban todas las partes del templo, nomás los sacerdotes judíos podían entrar. Después aquí había un edificio pequeño que habían edificado, que tenía 12
steps, escalones, tenía 2 escalones, y este lugar aquí, este es el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santísimo, en el primer templo, es donde estaba el arca del pacto. Pero el arca del pacto se perdió. Entonces ya no había un arca del pacto aquí, sino que aquí tenían un altar donde sacrificaba. Entonces el sumo sacerdote era el único que podía subir estos escalones y podía entrar aquí, y entraba a este lugar con un cordero. Pero acuérdense, le ponían una soga en el pie. ¿Para qué? Para que si él entraba y no estaba bien, cuando él entraba a este lugar santísimo, él moría. Entonces los sacerdotes judíos no podían entrar a sacarlo, porque ellos también iban a morir. Entonces le amarraban ahí una soga, un mecate, se lo amarraban en el pie. Si las campanitas ya no sonaban y no se oía nada, es que él murió, no andaba bien, y lo sacaban. Entonces tenemos que entender esto. Este es el templo. Nomás las mujeres, los gentiles, nomás los judíos, los hombres judíos, nomás los sacerdotes, que eran los judíos que eran sacerdotes, nomás el sumo sacerdote. Tenemos que ver esto para entender lo que vamos a leer. Porque mire lo que dice aquí en Efesios, comenzando con el capítulo 2, comenzando con el verso 11. Mire lo que dice. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ¿a quién le está escribiendo Pablo? A los gentiles. Dice: vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Entonces Pablo les está diciendo: acuérdense, ustedes gentiles no podían entrar, y que ustedes de la incircuncisión, los de la circuncisión que se hacía con la mano, los llamaban ustedes incircuncisos. Ustedes no tenían valor. Les está dejando Pablo saber, porque le está escribiendo a los gentiles y a los judíos que ahora son parte del pueblo de Dios. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin dioses del mundo. Entonces les deja saber, en ese tiempo, cuando ustedes querían entrar aquí, no podían entrar. Vivían una vida bien difícil. ¿Por qué? Porque aunque creían en Dios, no podían entrar, porque no podían recibir las promesas de Dios. El hombre redimía a su familia. El hombre judío traía redención a su familia al poder entrar al lugar donde ellos entraban. Entonces, si tú eres un hombre gentil, no entrabas porque eras un incircunciso. Y ¿sabes qué? No te iban a dejar entrar. Aunque creyeras todo, seguías todo, no podías entrar. Entonces, según la enseñanza del judaísmo, estabas alejado de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué les dice? Dice: en aquel, estabas alejados y sin Dios en el mundo. Dice: pero ahora, gracias a Dios. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora esto viene, aquí viene a ser el contraste. Pablo trae el contraste. Dice: antes el único que entraba al lugar santísimo era el sacerdote para traer purificación por medio de un sacrificio. Dice: pero ustedes que estaban lejos, ahora tenemos que entender mi posición. Yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo. Yo tengo que entender que lo que me trae a mi valor, lo que me hace cambiar, no es lo que yo hago, sino que yo cambio porque conozco quién yo soy. Entonces aquí les dice: ahora ustedes que están en Cristo Jesús. Tenemos que entender que el cambio, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces dice: pues ¿cómo nos acercamos por medio de la sangre de Cristo? Dice: Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de la separación. Entonces Pablo les está explicando ahora que Cristo, su sangre viene a hacer la obra. ¿Qué viene a hacer? Él viene a hacer la paz. Porque aquí
¿Cómo cree usted que el gentil se sentía? El hombre que era gentil se sentía cuando el hombre que era judío lo miraba así como, ay, ¿tú qué eres? Había separación, había enemistad. Creo que nosotros hemos sentido eso a tiempo y no sé si a veces el enemigo lo hace más grande. Yo recuerdo, Brother Elías, de chiquillos cuando íbamos así de viaje, quizás a las reuniones de distrito. Una vez nos paramos ahí en Fredericksburg. Nos paramos en Fredericksburg y pues decidimos que íbamos a comer ahí en un restaurante. Y cuando llegamos al restaurante, pues nomás era mi papá y yo, y era mi hermano Marcos, y mi papá y mi mamá, mi hermano Marcos y yo éramos 4 ese tiempo. Todavía no nacía Junior ni Evie. Entonces mi papá y mi mamá tenían a los mejores hijos. Y entonces recuerdo que entramos a este restaurante ahí en Fredericksburg, Esmeralda, y cuando entramos, pues nomás había unas dos o tres mesas que tenían gente. Y cuando entramos, nos van y nos sientan ahí en el rincón mero atrás. Y había más mesas. Entonces, pues ¿por qué nos sentaron acá atrás? Pues no, pues quizás están limpiando las otras mesas. ¿Sí? Y por eso nos pusieron allá. Pero después de nosotros entraron otras gentes que no eran latinos y los sentaron ahí enfrente. Entonces a ellos les tomaron la orden primero que a nosotros. Al fin vinieron y nos tomaron la orden a nosotros. Pero después que nos tomaron la orden a nosotros, entraron más gente que a ellos les tomaron la orden. Y cuando trajeron los alimentos, a ellos les trajeron los alimentos primeros. Y cuando llegaron los nuestros ya estaban fríos. Ahora, ¿qué causa eso? División, discriminación que viene a causar en nosotros hostilidad. ¿Sí o no? Ahora uno, pues no quieren al mexicano y que no quieren al latino. ¿Sí o no? Entonces ya no salió uno de ahí que, cómo me encantó la comida alemán. No, aquí son racistas en este restaurante. ¿Sí o no? Entonces que ya. Eso pasó, Elías. Yo tengo 56 años. Yo tendría unos menos, me acuerdo de ello. Entonces tendría de 6 a 10 años. Eso hace 40 y tantos años. Y todavía le estoy contando la historia. No me diga usted, años después, ya cuando mi esposo y yo nos casamos, paramos en Fredericksburg y fuimos y comimos en el mismo restaurante y no nos sentaron allá atrás. Ahora, pero lo que yo quiero traerle a usted, el punto que yo quiero traerle a usted, que cuando viene la enemistad, trae una hostilidad de nosotros. ¿Es palabra esa? Hostility, hostilidad. Una ira, una división, que a veces esa ira y división se hace real en nosotros y nosotros ni nos damos cuenta que la estamos enseñando. Mire, si nos descuidamos, nosotros nos volvemos más racistas que los anglos. Porque nosotros hablamos más mal del anglo, del bolío, del anglosajón. Hablamos más mal de ellos y los criticamos más. Ni los perdonamos. Y escúcheme, quizás lo que están haciendo es, no. Lo que nosotros sentimos es una realidad. Y aquí Pablo le está diciendo a los gentiles: desen cuenta que en ustedes había hostilidad, pero Cristo por medio, mire, este es el poder de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo es lo que nos ayuda para poder nosotros, porque dice que había enemistad, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora piénselo. Si les diríamos a ustedes, hermanos, ya no vamos a tener servicio en español, ustedes se van a venir al servicio de inglés. ¿Y sabe qué? Les vamos a poner audífonos y van a tener que escucharlo en español. Oh, pues ¿qué tienen? ¿Por qué tenemos? Yo soy mexicano. Si esta iglesia éramos Templo MacDiel antes que fuimos Trinity Life. ¿Y qué acontece? Lo que pasa es que nos estamos moviendo en la enemistad
Dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo nos ayuda a nosotros para que pueda haber unidad donde nosotros queremos tener pleito. Dijo alguien, ¿se oyen los grillos? Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Está tremendo esto, porque ahora Pablo les está hablando a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles. Y dice, oigan, ¿saben qué? Si en verdad entienden la sangre de Cristo, cuando se enfrenten con estos judíos que no los permitían entrar, estos judíos que tenían ahí el rótulo que decían, si entras mueres, estos judíos que no te permitían entrar con los sacerdotes, estos judíos que no te daban el acceso, cuando tú entiendes la sangre de Cristo, cuando los mires no les vas a voltear el rostro, cuando los mires no les vas a decir algo de su mamá, pero cuando los mires, ¿sabes qué vas a hacer? Tú te vas a dar cuenta que Cristo te ha venido a reconciliar con ellos. Santo Dios, ¿para qué vinimos hoy a la iglesia? Porque esto está pesado, hermano, esto está pesado, porque no sé si voy a decir esto, pero les digo como quiera. No sé si están enterados de lo que nos está pasando ahorita, para terminar lo de los niños. La última semana de diciembre, el contratista nuestro fue y pagó la carpeta para traerla aquí. Pagó $23,000. Nosotros le dimos el dinero y él pagó la carpeta. La última semana de enero, cuando fue a recoger la carpeta, en la tienda estaba un rótulo que decía: el dueño de este negocio no ha pagado su renta, le cambiamos el candado, él no puede entrar aquí. Ok, hasta este momento no sabemos. Ya hablé con el dueño, pero el dueño tenía un gerente, y el gerente era el que corría el negocio. No sabemos si nos ordenaron la carpeta. Todavía estamos averiguando para saber si la carpeta está en el negocio o no está allí. Ahora, le he hablado al dueño de la propiedad, le he hablado al dueño del negocio, y ninguno me contestaba. Al fin me contestó el dueño del negocio, y yo estaba listo. Dije, cuando él me hable, yo le voy a decir: oiga, señor, nosotros necesitamos los $23,000 en nuestra cuenta esta semana, o necesitamos la carpeta. Si no, cuando me llame le voy a dar 3 días, 72 horas. Si no nos trae esa carpeta, nosotros vamos a llevar estos papeles al departamento de la policía y ponerle cargos a usted, porque es una felonía que usted nos haya robado $23,000. Entonces, el viernes antepasado yo estaba en la oficina, suena el teléfono, yo lo contesto, no sé el número, no sé quién me está hablando. Hello. Y me dice la otra persona: ¿usted es el ministro, el pastor, el reverendo Martínez? Digo, yo soy Steve Martínez, ¿en qué le puedo ayudar? Y él me dice: yo soy tal y tal persona, el dueño del negocio. Pero dice: por favor, perdóneme, yo no debería de estar haciéndole esta llamada para hablar sobre esto. Perdóneme. A ese momento el Espíritu Santo me recuerda de una conversación que tuve con un señor de amarillo, que me dice: el dueño de ese negocio tenía un buen corazón, pero a él lo ha lastimado mucha gente, y ahora su corazón se ha endurecido y se ha hecho una persona dura, amargada. Thank you, Brother Elías. Entonces cuando él me habla, Esmeralda, yo ya se les iba a cantar. ¿Sí me está entendiendo?
Pero cuando él me dice, oiga pastor, me pregunta quién soy, después dice, perdóneme, el Espíritu Santo me recuerda, él tenía un buen corazón, pero su corazón se ha hecho duro. Le digo, oiga Señor, dijo, yo le estoy hablando porque le pagamos $23,000. Dijo, yo sé, ya me dijeron. Dijo, yo no sé si le ordenaron la carpeta o no. Y después yo le estoy diciendo algo que yo no quería decir. Le digo, pues estamos orando por usted, oiga, que Dios lo ayude. Y no lo estoy diciendo egoístamente porque quiero que me regrese mi dinero, pero en verdad queremos que Dios lo ayude. Me dice, no, pues mira, aquí está mi nombre de mi abogado, yo quiero que le hables. En verdad nosotros queremos resolver esto. Y el Espíritu Santo me está diciendo, ora por él. Ora por él. Y le estoy diciendo, ¿sabe qué? Estamos orando por usted, yo lo entiendo, yo perdí un negocio. Oh, yo le estoy diciendo que yo perdí un negocio. Y cuando le digo esto, esos momentos yo siento lo que yo sentí cuando perdí el negocio. Cuando yo no quería salir de la casa, yo no quería ir a la United. Por 6 meses nunca vine a la United, iba a Amigos, porque los de Amigos no iban a comprar los sándwiches, eran los que venían a la United. Y me dice, no, pues gracias señor Martín. Le dije, déjeme orar por usted. No le pedí permiso y comienzo a orar por él, que Dios lo proteja, que proteja su mente, su cuerpo. Y no sé qué tanto el Espíritu Santo. Y Señor, ¿por qué estoy orando por él? Señor, yo quiero que nos dé el dinero. El Señor dice, ora por él, bendícelo estos momentos. Cuando termino, digo, en el nombre de Cristo, amén. Está silencio. Yo pienso que él ya me colgó. Mr. Martinez, thank you very much for praying for me. Yo no sé qué va a pasar. Yo sé que Dios nos va a dar la carpeta, pero yo le voy a decir algo. Dios es el que viene a tratar con nosotros, a recordarnos. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué es esto? Los pleitos que entran en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces nosotros no podemos movernos hacia adelante porque no hemos aprendido a perdonar las personas que a nosotros nos han lastimado. Y todavía andamos en pleito con ellos, los miramos y les sacamos la vuelta y les decimos, no, quizás no les digamos, pero les pensamos lo que queremos decirles de su mamá o de alguien más. Pero aquí, mire, aboliendo en su carne las enemistades para crear en sí mismo, en él, de dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que Cristo hace? Cuando yo entiendo la sangre de Cristo, Él viene a traer paz. Aunque la otra persona no me ame, aunque la otra persona no me trate bien, aunque otra persona me mire así como que yo soy basura, ¿qué acontece? Yo no los miro igual, porque yo me doy cuenta que Cristo sabe que yo no he tenido que morir por lo que me están haciendo. Yo no he tenido que ser crucificado, yo no he tenido que sangrar, pero me doy cuenta, dice, mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que a los dos, los que me están tratando mal y no me dejan entrar, Él murió por ellos y también murió por mí, porque nos quiere unir en el nombre de Jesucristo, por medio de la sangre de Él. Tremendo, hermanos, tremendo esto, tremendo, tremendo. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estáis y a los que estáis cerca. ¿Qué acontece? Nosotros los gentiles estábamos lejos del lugar santísimo, pero ¿sabe qué? Él murió no solamente por los que están lejos, pero los que andaban aquí cercanos, Él muere por ellos. ¿Por qué? Porque aquí, mire, aquí es donde estaba la cortina, ahí es donde estaba la cortina, ahí estaba el velo del templo, que cuando Cristo dice consumado es, cuando Él entrega su espíritu, hay un terremoto, se mueve la tierra se sacude, algunas de las tumbas son abiertas, la gente resucitada, pero en el templo el velo es rompido de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahora por medio de la sangre que Cristo, todos tenemos acceso a la sangre al lugar santísimo. Todos tenemos acceso, porque por medio de Él
los unos y los otros. ¿Quién? Los que nos han lastimado y los que han sido lastimados. ¿Tienen acceso a dónde? Dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sabe qué es la palabra aquí, entrada? Es cuando yo lo traigo a usted y le digo, brother Ricardo, yo creo que usted, quiero que conozca a este mi amigo. ¿Qué le estoy dando? Le estoy dando entrada para que conozca a alguien diferente. ¿Sabe lo que dice aquí? Dice, aquí es donde por medio de Cristo el Espíritu Santo nos abre la puerta al Padre. ¿Cuándo? Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí. ¿Por qué es que batallamos para perdonar? Porque no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Traemos rencor, traemos celos, traemos ira. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué dice el canto? Cuando entiendo lo que Cristo hizo por mí, todo lo que puedo hacer es saltar, saltar, o danzar, danzar, brincar, brincar. ¿Por qué? Porque gracias, Señor, yo no me merezco esto, pero ¿sabe qué? Yo te lo y lo que pasa a veces, hermanos, que nosotros los creyentes perdemos esto, y los que entran después de nosotros son los que tienen la entrada, y nosotros nos quedamos acá afuera vendiendo helados. Nomás viendo, y los vemos que andan bien contentos y nosotros bien enojados. Cuando los niños se enojan y el niño está todo enojado ahí porque ya ahora ya se le olvidó por qué está enojado. Ahora está enojado porque él no puede disfrutar de lo demás, y todo lo que tiene que hacer es soltar los brazos, decir I'm sorry, y ahora puede entrar en todo por medio de la sangre de Jesucristo. Qué palabra de Dios, ¿no? Ya nos podemos ir a la casa, ya nos vamos a ir. Y las respuestas, bueno, número uno, él rompe la presencia, la sangre de Cristo destruye la pared de género y estatus. La pared de género o estatus. ¿De qué estoy hablando aquí? Hoy en día la gente batalla para identificarse quiénes son. Creo que hay más de quién sabe qué tantos clases de género que la gente están identificando hoy en día. ¿De qué estoy hablando? Bueno, Dios nos hizo hombre o mujer, pero ahorita hay como 120, quién sabe qué tantos tipos de géneros, que la gente dice, pues yo no me siento como hombre, así que hoy yo soy mujer, y ya se dan y aunque sean hombres, hoy me siento como mujer. Ahora, hay que no verlos así como que, pues, ¿qué tiene esta gente loca? Porque nosotros que somos creyentes muchas veces no nos sentimos como creyentes y nos portamos bien mal. ¿Me entiende? Entonces yo miro a ciertas personas. Y si nos descuidamos, las vemos a las personas que vienen a nuestra iglesia como de segunda categoría, y no los vemos como personas que Dios puede cambiar. Entonces Dios me da mi identidad. Número 2, la pared de posición. Entonces, si yo me descuido, yo me vengo a creer o vengo a pensar que soy mejor que usted, que somos mejor que otras personas. El pastor David, Edward y Vanessa Rincón fueron a New Orleans esta semana pasada. No sé si ustedes sepan que a New Orleans años atrás vino un carnaval francés a New Orleans y se estableció el Mardi Gras. Entonces, una semana antes, la semana pasada les dije un poquito de esto, una semana antes del miércoles de ceniza, dijeron, el miércoles de ceniza nos venimos a consagrar y por los siguientes 40 días vamos a ser penitentes, vamos a pagar por nuestras penas, nos vamos a hacer penitentes. Entonces, hay que echarle ganas por los siguientes 7 días.
Entonces el pastor David y Edward y Vanessa fueron, y dice que el pastor David dijo: mira, yo crecí en un hogar que no era cristiano, nunca escuché de Jesucristo hasta cierta edad, dijo, pero yo nunca había visto la manera que la gente andaba pecando allá. Dice que todo lo que le llamamos pecado y básica, todas las leyes que no se deben de quebrar, ahí se quebrantan durante esa semana en Downtown New Orleans. La gente en las cantinas, desnudos, haciendo lo que les dé la gana. En las cantinas que eran de homosexuales, los hombres con hombres, las mujeres con mujeres, como nada. Ahora, dijo el pastor David en un video que grabaron aquí, no lo enseñamos, pero dice, cuando llegamos allí nos dijo uno de los que fue con nosotros, dijo, tienes que recordarte que todas estas personas son el hijo o la hija de alguien, o son el papá o la mamá de alguien, y necesitan a Cristo. Entonces, si nos descuidamos, yo llego a un lugar donde me creo súper espiritual, donde mi posición no me permite amar al que no conoce a Cristo. No, hermano, es que uno les tienes que decir, les tenemos que decir, pero tenemos que ganarnos para Cristo. Pues que hagan lo que hagan. No, yo no estoy diciendo eso, pero usted no es el Espíritu Santo. Usted no es el Espíritu Santo, ni yo. La palabra trae convicción. La palabra cambia a la gente. Entonces yo tengo que entender que estas posiciones del sumo sacerdote, de los sacerdotes, de los judíos, de las mujeres, se vienen a quebrantar. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo venimos a ser uno. Y la última, la pared, el último es la pared de acceso. La pared de acceso. ¿Qué acontece? El velo es rompido y ahora yo tengo acceso a la presencia de Cristo. A la presencia de Cristo. ¿Qué acontece? ¿Sabe cómo nosotros vamos a amar más a la gente? En la presencia de Cristo. Sí, Señor, yo entro a tu presencia y ayúdame, Señor, porque y déjame decirle, Dios no se va a quedar asustado cuando usted le dice como en verdad usted se siente. Ay, ¿por qué estás? No, Señor, yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué yo quería dejarle saber a este Señor que nos debe la feria? Me dice el Señor, ¿en qué estás confiando? ¿En lo que tú puedes hacer o en lo que yo voy a hacer? Ok, Señor. Pero Señor, muévele porque ya queremos terminar acá. Dice, Señor, todo se mueve a mi tiempo. Ahora, ¿cómo aprendo yo eso? Tengo que entrar a la presencia de Dios. Tengo que decirle, Señor, ayúdame, Señor, porque yo no quiero darles más tiempo. Yo ya quiero el dinero aquí, yo ya quiero terminar esto. Este dinero es nuestro, nos lo están robando. Y dice, Señor, ¿tú crees que te pueden robar algo a ti? ¿No eres tú mi hijo? Oh, sí, Señor, pero no, it's not fair. Dice el Señor, pero no puedes entrar a mi presencia. Por mi presencia es donde yo compongo las cosas. Padre.